En términos de posicionamiento teórico, el presente trabajo pretende retomar una serie de conceptualizaciones y reflexiones en el marco de la Escuela Crítica de Frankfurt, a fin de considerar este marco, este programa de estudios que significó una relectura del marxismo clásico para visualizar las sociedades postindustriales orientadas al consumo de mediados del siglo XX. La hipótesis inicial que se sustenta en este bagaje teórico conceptual de la Escuela de Frankfurt se refiere a que el capitalismo postindustrial genera una mercantilización de la vida social que conlleva una cosificación o una reificación de la alteridad, es decir, el otro, en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones intersubjetivas, el otro deviene una cosa, deviene un objeto. Para poder observar esto en términos concretos y empíricos, como objeto de análisis, vamos a abordar este tema analizando una campaña publicitaria desarrollada y difundida en Chile por la empresa de telefonía móvil Movistar, donde se publicita el reemplazo constante de un iPhone por una prima mensual. De manera que consideramos aquí la publicidad en el marco de las industrias culturales y del mismo modo este trabajo propone la pertenencia del teléfono móvil en sí mismo como parte de estas industrias. Contraté Movistar One, un programa donde por una simple cuota mensual me dieron el último iPhone. Un teléfono con muchos más gigas y minutos. Fue amor a primera vista. Era como estar en las nubes. Pero al pasar un tiempo me fui dando cuenta de que necesitaba un cambio en mi vida. Y aunque seguía queriéndolo, ya no lo veía con los mismos ojos. Fue así como Movistar me llamó y me dijo que un iPhone saca otro iPhone. Vuelve a sentir mariposas todos los años. Presentamos Movistar One, un programa que te da el último iPhone cada 12 meses desde 22,000 pesos adicionales a tu plan. Cámbiate a Movistar. Particularmente lo que queremos analizar en esta publicidad que hemos visto, particularmente en la primera, es justamente el proceso de reificación de la alteridad, donde el otro, como sujeto amoroso, como sujeto de una relación erótica amorosa, viene a satisfacer necesidades, en específico la necesidad de compañía, la necesidad de brindar satisfacción emocional. En este sentido es que se propone el concepto de antropofagia emocional, donde se visualiza un fenómeno, donde se articula la relación amorosa en torno a el nutrirse de las relaciones y el nutrirse de las emociones positivas que el otro puede satisfacer en uno, lo que el otro puede generar en uno. De manera que frente a las mínimas señales de conflicto, frente a las mínimas señales de desgaste, o cuando el otro ya deja de nutrir emocionalmente, positivamente, entonces el otro se descarta, el otro se desecha. Se debe restituir, al igual como vimos en la publicidad, generalmente se cambia el teléfono móvil después de 1 año, 2 años, cuando el sistema operativo falla, en fin. Las preguntas que van a guiar entonces la discusión tienen que ver con de qué manera se actualiza en la publicidad las ideas teóricas de la Escuela Crítica de Frankfurt. Cómo la publicidad comercial, en este caso, referida a tecnologías expresivas como el celular, impactan significacionalmente las relaciones humanas. De qué manera se significan las prácticas amorosas en el marco de las tecnologías expresivas, en el marco del uso de las tecnologías expresivas como el celular. En este sentido, el trabajo propone una toma de posición valórica, propone una crítica de la forma en que en el marco de las relaciones capitalistas contemporáneas se ha significado las relaciones interpersonales, amorosas y eróticas, y por lo tanto nos vamos a evocar justamente en este caso a visualizar las relaciones de parejas con componentes eróticos sexuales y cómo son significadas en este caso en la publicidad que hemos revisado. Esta postura es valórica en el sentido de que considera que la forma en que se vincula el materialismo consumista con el ideal romántico, tal como se aprecia en la publicidad, no debe ser la forma en que se signifiquen las prácticas amorosas. En este caso vinculadas a una materialidad, vinculadas a un descarte, a un desecho, a una cosificación de la alteridad. Este no deber ser, como perspectiva normativa de algún modo, se traduce también en una crítica de la tradición amorosa burguesa o de la tradicionalidad amorosa burguesa vinculada a la mantención de la familia a cualquier costo. Para abordar entonces esta problemática y las preguntas que nos hemos propuesto, se propone una estructura donde se pueda revisar en un primer término
una obra clave de la escuela crítica como es Dialéctica de la Ilustración, donde suponemos están las bases sociofilosóficas y, por cierto, comunicativas que nos permiten abordar la complejidad de las industrias culturales y la cosificación del otro en el marco de esta industria. El segundo apartado precisamente se referirá entonces a estas industrias culturales y la sexualización de contenidos como parte de la mercantilización de la vida y de relacionarse con la alteridad. Y finalmente se pretende describir la condición de antropofagia emocional que planteamos aquí como una innovación conceptual. Considerar entonces algunos elementos presentes en la obra dialéctica de la Ilustración nos van a permitir esbozar una crítica a la condición erótica y amorosa actual, tal como la visualizamos entendida en el marco de las industrias culturales y particularmente en la publicidad que es objeto de análisis ahora. En este marco, Dialéctica de Ilustración, recordemos, nos propone la visualización, la vinculación inexcusable e inexorable entre las tendencias progresivas y represivas. Nos propone visualizar cómo el tránsito o la supuesta noción de progreso que apuntaba de pasar desde los mitos a la razón, avanzar hacia la ilustración, supone en sí mismo un acto de violencia que cuestiona precisamente hasta qué punto podemos hablar de progreso, podemos hablar de avance en este caso. En este sentido, si bien supuestamente la ilustración venía a barrer con los mitos y se suponía como un estadio superior de conocimiento y de relación, toda la barbarie que trajo consigo el racionalismo, el movimiento civilizatorio de la razón por el cual se justificaron exterminios de pueblos indígenas, en fin, trae consigo una nueva forma de opresión. Al respecto, Adorno y Horkheimer dirán: la ilustración es totalitaria, la ilustración nunca pudo salir del mito, la ilustración es en sí violencia mítica, dirán ellos. Y en particular, en la crítica a la divinización de la razón, a la idea y de la ilustración misma, Adorno y Horkheimer señalan que la razón encuentra su cetro en la calculabilidad del mundo, en visualizar el mundo con una lógica de objetivación, de control. En este sentido señalan que el imperialismo de la matemática, la subyugación ejercida por el positivismo, el racionalismo, la idea de la demostración empírica y los números como anhelo de desmitologización, como anhelo de ilustración, aparece como un elemento importante de la crítica a la divinización de la razón que ellos realizan. Y en este sentido, visualizar el imperialismo binario de nuestros tiempos resulta quizás un imperativo a la luz de una humanidad que queda reducida a unos y ceros, de una humanidad que se constituye socialmente en torno a redes sociales, algoritmos, códigos de barra, precios y finalmente lo que es el simulacro de la libertad de elección entre Android e iOS. Esta binaridad finalmente subyuga de cierta forma las posibilidades de ser y de pensar, reduce las relaciones interpersonales a la lógica mercantil del valor de mercado. Sustituir el iPhone, como veíamos en la publicidad, es equivalente a intercambiar relaciones amorosas. La metonimia que opera ahí resulta muy interesante de visualizar en esta lógica binaria. El reduccionismo de la técnica se hace manifiesto en que no es muy difícil observar que productos supuestamente diferenciados como iPhone de la marca Apple y Galaxy de la marca Samsung son en realidad y en la práctica una misma cosa, cuyas diferencias son más bien ilusorias, con la finalidad de causar un entusiasmo pasajero, posiblemente con consecuencias narcotizantes o de sedación. No es casual en este sentido que ya desde hace un tiempo se hable de nomofobia como un desorden conductual asociado al uso compulsivo y obsesivo del teléfono móvil. De manera que esta tecnificación asociada a la calculabilidad del mundo, esta lógica binaria donde el número, el algoritmo, el código de barra aparece como parte de una razón instrumental para el control, da cuenta de lo mitologizante que deviene el aparato móvil como parte de una industria cultural
y donde se integran, por cierto, toda una serie de aparataje industrial como Facebook, Tinder y otros instrumentos de sosiego que funcionan como especies de ansiolíticos, de soporizantes. De manera que en esta lógica de calculabilidad del mundo, en esta lógica de racionalidad técnica, donde la lógica binaria, el número, el empirismo aparece como un elemento desmitologizante, podemos visualizar cómo en el marco de las relaciones amorosas, lo que hasta hace no mucho era norma, el visualizar o el ir a ver a brujos, hechiceros que podían augurar o mantener unida con la persona amada, o separar una pareja, en fin, esta práctica más asociada a lo mítico, se reemplaza ahora por una supuesta ilustración donde el brujo, el sortilegio, el hechizo se reemplazan por la técnica industrial, por esta lógica racional técnica, por este código binario, por Tinder, por Facebook, por los algoritmos que generan para encontrar el match perfecto, la pareja amada, etc. Todos estos dispositivos mediáticos entonces son parte de la trama por la que se van buscando relaciones efímeras y superficiales que dan cuenta de este descarte apenas surgen señales de fatiga, apenas surgen elementos que distorsionan el nutrirme de los sentimientos positivos que me genera el otro, que genera la alteridad. De ahí que hablamos entonces de una antropofagia emocional, de alimentarme del otro mientras él me entrega nutrientes emocionales, mientras me entrega bienestar emocional, mientras me entrega sosiego, etc. El amor entonces como parte del consumo industrial fue desde el principio denunciado por la Escuela Crítica de Frankfurt. Así en El hombre unidimensional, Marcuse señala que los medios de comunicación son capaces de reunir de manera armoniosa, inadvertida, todas las áreas de desarrollo humano, lo estético, lo erótico, lo creativo, el trabajo, en fin. De manera que con los anuncios comerciales hacen que todos los aspectos de la cultura se lleven y se signifiquen en términos de mercancía. De ahí la unidimensionalidad del sujeto social, de ahí este hombre unidimensional que solo vive toda su vida en lógica de mercancía, en lógica de intercambio, en lógica de plusvalía. Cito a Marcuse: con el capital, los ordenadores y el saber vivir llegan los restantes valores, relaciones libidinosas con la mercancía, con los artefactos motorizados agresivos, con la estética falsa del supermercado. Fin de la cita. So much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh. Mientras Marcuse puso su acento en las relaciones libidinosas con los objetos, Erich Fromm sigue el recorrido en torno a las relaciones amorosas en las sociedades capitalistas como si fuesen efectivamente relaciones con objetos, como parte de su crítica, por cierto. Así, una de las características de la era postindustrial, de acuerdo a Fromm, sería que habría una preponderancia del objeto amoroso por sobre el proceso de amar. De ahí la lógica del amor verdadero, dice Fromm, de ahí la lógica de esta actitud de buscar aquel objeto, aquel sujeto objeto, si se quiere, que va a ser aquel que yo voy a poder amar de verdad. Fromm dice que comparar esta actitud se puede asemejar a aquel hombre que piensa que va a pintar bien cuando encuentre el objeto digno que pintar y no cuando se va a dedicar a aprender el arte de pintar. De ahí que Fromm hable del arte de amar, esta necesidad de aprender a amar de manera recurrente, constante, que exige esfuerzo y que, por cierto, elimina esta idea de desechar al otro, de concluir la relación apenas aparezcan signos de conflicto, de fatiga. La industria cultural, a través de la publicidad que hemos visto, nos propone entonces la liberalidad sexual. El intercambio constante de productos se asocia al cambio de pareja a manera de descarte. Esta metonimia comienza en la publicidad que aquí analizamos a través de la transnominación del popular refrán "un clavo saca otro clavo" por el de "un iPhone saca otro iPhone". La búsqueda del amor verdadero, entonces, el encontrar ese sujeto objeto digno de amor,
se transforma en posibilidad de descarte y de desecho. Se trata de desechar aquello que ya no satisface, en el que se ha descubierto algún grado de falsedad. La búsqueda del amor, entonces, en estos términos que nos propone la industria cultural, se parecería a la búsqueda de la obra original. Toda falsificación, todo lo que no es el amor verdadero debe ser desechado en pos de la plusvalía, que solo puede ser entregada por el original. El descarte de la alteridad, el descarte del otro, que antes fue amado, está totalmente justificado entonces en el marco de la industria cultural, en el marco de la publicidad, a la luz de que se debe continuar con esta búsqueda incansable hasta llegar con un objeto amoroso que en realidad nunca se va a encontrar. La industria cultural, nos dicen Adorno y Horkheimer, defrauda continuamente a sus consumidores respecto de aquello que continuamente les promete. La letra sobre el placer, emitida por la acción y la escenificación, es prorrogada indefinidamente. La promesa en la que consiste, en último término, el espectáculo deja entender maliciosamente que no se llega jamás a la cosa misma, que el huésped debe contentarse con la lectura de la carta de menús. Un día, mi corazón me dijo que cambiara mi smartphone con Movistar One. Y para eso comencé a vitrinear para escoger el smartphone indicado. La oferta era muy variada. Algunos eran demasiado frágiles, otros muy llamativos. Quise ver algo moderno, pero preferí algo más sencillo. Hasta que al final encontré el perfecto, uno que calza más conmigo. Cámbiate a Movistar One. Ahora con más smartphones para elegir. Renuévate cada 12 meses desde 13,000 pesos adicionales a tu plan con seguro incluido. Movistar. Según Fromm, la necesidad de amar y ser amado aparece relacionada con una condición de separatidad del ser humano, lo que él llama separatidad, que se refiere a una angustia de soledad fundamental que deviene debido a que el hombre objetivizó el mundo, tuvo conciencia de sí mismo como algo separado del mundo y se vio naturalmente solo frente a este mundo. Esta soledad, esta separatidad de la que nos habla Fromm, fue resuelta primitivamente por las culturas orgiásticas a través del alcohol, las drogas u orgías sexuales, por las que se superaba esta separatidad mediante la alteración de la percepción inducida por estas drogas o por la compañía momentánea que significaba pertenecer a la comunidad en la orgía. Sin embargo, de que para Fromm la sociedad capitalista moderna de su época ya no resuelve la separatidad o la soledad en esos términos, en términos orgiásticos, del abuso de alcohol, de droga o de la orgía misma, según Fromm, la sociedad de su tiempo soslaya esta soledad a través de la conformidad del grupo, de la igualdad, de ser todos iguales, de consumir todo lo mismo, en fin. Sin embargo, Fromm no pudo anticipar que estos mismos rasgos de las culturas orgiásticas que él asoció a culturas más bien primitivas, iban a ser también percibidos en nuestras sociedades contemporáneas. Así, en la reiteración constante del enamoramiento se daría entonces una especie de experiencia similar al del uso frecuente de drogas o alcohol para una alteración de la conciencia que permite salir de la soledad. Las relaciones, tal como las vemos en la publicidad analizada, hoy en día dura lo que dura el efecto agradable de secreción y percepción de feromonas y el disfrute de la oxitocina, endorfina y adrenalina asociadas al constante enamoramiento. De manera que en el marco de nuestra cultura pensar en relaciones monógamas exclusivas aparece más bien como una afrenta, como un sacrificio innecesario y extemporáneo. En su lugar es preciso vivir en la conquista eterna, es preciso vivir en esta lógica de recambio, de consumo constante, de desecho, donde apenas aparecen signos de agotamiento de la relación se debe descartar al otro. Esta vivir en la conquista eterna aparece como un concepto interesante para visualizar la lógica de dominación que conlleva todo proceso mítico ilustrativo. La liberalidad sexual que supuestamente nos iba a hacer más libres, que supuestamente nos iba a entregar más autonomía, que nos emanciparía, finalmente termina reduciéndonos a meros objetos posibles de ser poseídos. Pensemos, por ejemplo, en que los sucesos acaecidos en España respecto a la manada, a la violación en masa de una mujer,
tienen que ver con visualizar al otro como un objeto, tienen que ver con esta lógica de cosificación. La eterna conquista, entonces, el reinicio permanente, la eterna renovación, tal como los catálogos de venta y las vitrinas de los centros comerciales y los perfiles de Facebook, aparece como la lógica de la condición erótica y amorosa. Adorno y Horkheimer nos dicen: la existencia del capitalismo tardío es un rito permanente de iniciación. De manera que en este reinicio constante con lógica de consumo y desecho, en esta lógica cíclica, tal como el mito de Sísifo, de consumo del otro, de apropiación del otro, donde estoy en una relación hasta que me brinda suficiente confort, aparece un erotismo burdo. A pesar de la supuesta liberación sexual de nuestras sociedades, lo que vemos entonces es un erotismo burdo y un tanto ñoño en ocasiones, que se oculta, que no aparece de manera explícita, sino que se sustenta en el cuerpo a veces famélico de modelos anoréxicas o en los cuerpos musculosos, voluptuosos de las figuras televisivas. En este sentido, el supuesto destape post-dictadura ocurrido en muchos países que sufrieron cruentos regímenes fascistas adheridos a la instalación de un neoliberalismo por doctrina de shock, parece ser en realidad manifestación de nuestras profundas heridas, miedos y trabas en términos de expresión de emociones, de lo erótico, de lo sexual. Con el mito ilustrado de la liberación sexual aparece entonces una manera novedosa de temor al otro, un miedo a la alteridad, donde el sentimiento amoroso como elemento incontrolable y por lo tanto potencialmente amenazador debe ser objetivado, debe ser reducido. Y con esto evidentemente se objetiviza, se cosifica y se reduce también al otro, a la alteridad, a fin de poder controlarlo y dominarlo, a fin de que los elementos azarosos del amor, los elementos azarosos de una relación puedan ser dominados y no haya ninguna posibilidad de ser dañado, o que exija disciplina para amar, o el arte de amar del que nos hablaba Erich Fromm. La dominación de la alteridad en cuanto sujeto amoroso no es otra cosa que la expresión del profundo miedo al rechazo, el abandono a ser dañado y que produce el descarte temprano que impide desarrollar el arte de amar, del que nos habla el ya citado Erich Fromm. La reificación de la alteridad, el visualizar al otro como un objeto, entonces, en esta lógica que es similar a un teléfono celular, permite entonces visualizar lo que aquí llamamos antropofagia emocional y a lo que ya nos hemos referido. Si tal como se ha mostrado hasta aquí, la relación amorosa en la publicidad parece sustentada en una lógica de consumo y desecho, donde el otro es considerado solo en la medida que puede brindar determinado placer, entonces la relación amorosa y la emocionalidad de esta relación tiene desde su inicio mismo ineludiblemente una fecha de expiración, tal como cualquier producto comestible de la góndola del supermercado. El sujeto contemporáneo se nutre entonces y se alimenta de la emocionalidad del otro, lo fagotiza de cierta forma, de ahí la lógica de la antropofagia emocional. Esta antropofagia tendría un componente significacional donde uno se alimenta y obtiene beneficios de los signos del otro. Estos signos no son otra cosa que codificaciones que se codifican precisamente en la lógica del mutuo provecho y beneficio. En términos de Fromm, en las lógicas de equidad de las relaciones interpersonales en el capitalismo tardío, cito: equidad significa no engañar ni hacer trampas en el intercambio de artículos y servicios o en el intercambio de sentimientos. Te doy tanto como tú me das, así en los bienes materiales como el amor. Fin de la cita. Se significa entonces a la alteridad en relación a lo atractivo que es el otro, al atractivo que posee, y se le codifica y cosifica para poder obtener el mayor beneficio posible y proceder luego a engullir las emociones que este sujeto objeto puede entregar. Toda nuestra cultura, entonces, nos dice Fromm, está basada en este deseo de comprar, en la idea de este intercambio equitativo, mutuamente favorable, donde yo no engaño y tú no engañas, donde la relación dura hasta que los dos obtenemos satisfacción y obtenemos beneficios. En este sentido, Fromm decía, cito: una mujer o un hombre atractivo son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Fin de la cita. Toda esta lógica
puesta entonces en el atractivo de la imagen, en el atractivo del otro, en lo visual, nos lleva sin duda a recordar la iconofagia de nuestros tiempos de la que nos habla Norman Baitello Jr. Y esta iconofagia no se restringe a objetos propiamente tales como estamos tratando de posicionar, sino que también a sujetos que son reducidos a objetos. En este sentido de vinculación entre lo emocional y el otro, recordemos que las referencias metafóricas al uso del lenguaje en el español, el acto sexual se asocia al comer, de manera que el otro deviene objeto, deviene una cosa. En términos de antropofagia sígnica, de la antropofagia emocional, esto no puede ser entendido exclusivamente en términos contemporáneos. Brown nos recuerda al respecto, Rodrigo Brown nos recuerda que en el proceso de conquista de América hubo desde su génesis lógicas de antropofagia, donde precisamente el conquistador engullía, se alimentaba de los signos que generaba el otro indígena, los asociaba a las planillas codificadas que traía desde Europa sobre lo que era el otro. No es casual entonces que tal como en la conquista colonial, donde se desarrollan estos procesos antropófagos significacionales y que traen consigo la desmantelación material de las culturas amerindias, opere también el acto de la conquista amorosa, según lo que estamos viendo, lógicas similares de reificación y subyugación de la alteridad. El sujeto contemporáneo entonces vive la eterna conquista, en el volver a empezar constante, donde pone en funcionamiento argucias y formas estéticas y usos de la tecnología expresiva, como lo es el teléfono móvil, para conquistar, para volver a empezar, para volver a alimentarse de las emociones positivas que le va a generar el nuevo sujeto amado. Para finalizar, a modo de consideraciones finales, se ha esbozado a lo largo de toda esta discusión una visión integradora donde hay dos miradas que confluyen. Por un lado, una mirada referida al estudio de la materialidad, entendida aquí asociada al aparato móvil, la lógica de mercado, de reemplazo constante del teléfono móvil y la publicidad misma, con una mirada relacionada con los procesos de significación que se desarrollan en el marco de las relaciones entendidas como intercambio de objetos o como desecho y consumo de objetos. Así, en la caracterización significacional, el lado de los signos, si se quiere, el lado semiótico, si se quiere, hemos definido la antropofagia emocional como la significación de la alteridad asociada al atractivo, al provecho, a la felicidad momentánea que brindaría el otro en el marco de la relación erótica afectiva. Por el otro lado, han estado presentes también, aunque quizás de manera más implícita, el análisis de los elementos relativos a la economía política, donde se caracteriza dentro de las industrias culturales el uso del teléfono móvil, el mercado del teléfono móvil, la lógica de consumo-desecho. En este sentido, un elemento, si se quiere decir, concluyente para el análisis crítico de las problemáticas sociocomunicativas tiene que ver entonces con la necesidad de abordar de manera integral la problemática referida a las instituciones por un lado, a la materialidad, y a los discursos y a las significaciones por el otro. Esta consideración de falsa dicotomía entre lo significacional y lo material tiene que ver con justamente la toma de postura en torno a hablar de cosificación del otro o reificación de la alteridad. Y ya que este concepto lo hemos tomado de George Lukács, en orden a evitar reduccionismos que parecen funcionales a la lógica atomizadora del capitalismo de consumo contemporáneo. Lukács decía precisamente que la riqueza y la potencia del marxismo estaba en su posibilidad de abordar el problema de la totalidad. Abordar entonces el mundo en su conjunto. Cito a Lukács que dice: no es la preponderancia de los motivos económicos en la explicación de la historia lo que distingue de manera decisiva el marxismo de la ciencia burguesa, es más bien el punto de vista de la totalidad.
La categoría de totalidad, la dominación determinante y en todos los dominios del todo sobre las partes, constituye la esencia del método de Marx, que el método de Marx ha tomado de Hegel y que él transformó de manera original para convertirlo en fundamento de una ciencia totalmente nueva. Fin de la cita. Y entonces en esta lógica donde tratamos de vincular los elementos significacionales con los materiales, precisamente lo que estamos haciendo es retomar la lógica de George Lukács, donde trata de tender puentes entre el idealismo hegeliano y el materialismo marxista, al fin de no olvidar que las prácticas materiales, que las lógicas de consumo mercantiles, por más materiales que sean, hay también elementos significacionales que es necesario abordar. Y viceversa, sin duda, en las lógicas significacionales y semióticas ha quedado relegada muchas veces el estudio de lo material, cuestión que es necesario hacer confluir y esbozar una especie de síntesis a fin de salir de lo que a nuestro modo de ver constituye una falsa dicotomía.